Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una semana más a este Granada en debate, hoy, como siempre, cargados de noticias, aunque es cierto que da vértigo asomarse a los telediarios y asomarse a los medios de comunicación, a la prensa escrita, a la radio. ¿Por qué? Porque se están sucediendo una serie de acontecimientos que, como dice un amigo mío, nunca habían pasado. Pero en este caso, hoy, para analizar la actualidad, para analizar desde una perspectiva crítica y analítica los últimos acontecimientos, las últimas noticias, tenemos a cuatro personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la política, del mundo de la universidad, de la docencia, que nos van a ayudar a darle más perspectiva. Hoy hemos conocido la noticia de la llegada del exlegado de Javier Egea a la Universidad de Granada. Ayer fallecía el político andalucista Jesús Valenzuela. Del otro lado del Atlántico, desde Venezuela, nos llegan, suenan tambores de guerra, como dicen algunos medios de comunicación. Estamos en las puertas de las campañas electorales por las municipales y por el gobierno central, por el gobierno de la nación, y de estos y de muchos asuntos vamos a hablar con los cuatro contertulios, con los cuatro amigos que nos acompañan aquí esta tarde-noche. Comenzamos presentando por mi extremo izquierdo, a su derecha, por Álvaro Martínez Sevilla. Álvaro, profesor universitario del Departamento de Álgebra, por cierto. Matemático. Departamento de Matemático. Álvaro, ecologista además, conocido y convencido. Álvaro, como ecologista, ¿qué te parece que haya desaparecido la Consejería de Medio Ambiente y se haya solapado con la Consejería de Agricultura? Bueno, no lo entiendo, yo creo que es un retroceso claramente, ¿no? Quiero decir que hay cosas en las que estos decenios han supuesto un avance claramente, en el terreno de la igualdad, en el terreno del medio ambiente, en el terreno de los servicios sociales. No se entiende claramente ese retroceso. No es ya que el medio ambiente tenga derecho a un departamento propio, sino que debe ser regido con unos criterios muy distintos de los criterios productivos que normalmente se utilizan en agricultura o ganadería, pero muy distintos. Esto nos retrotrae a 20 o 30 años atrás, cuando todavía no había llegado ni siquiera el protocolo de Kioto, cuando el cambio climático era algo que decían algunos científicos en foros académicos, pero todavía no se había constatado públicamente en la calle, cuando no teníamos la conciencia de que nuestras ciudades, pues por ejemplo, generaban miles de enfermos cada año por acumulación de gases y de escape y todo esto, ¿no? De tal manera, una mala noticia. De tal manera que es una mala noticia. Es una mala noticia. Álvaro Martínez Sevilla, nos pasamos ahora al otro extremo de la mesa. Tenemos a nuestro amigo Enrique Mortalla, psicólogo, cantautor, gestor cultural. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Juan. Gracias por estar aquí con nosotros. Enrique, te quería preguntar a ti, conociste a Jesús Valenzuela, ¿verdad? Ha sido precisamente esta mañana su despedida en Guadix. ¿Qué nos podrías decir sobre Jesús Valenzuela? Bueno, Jesús se ha dicho mucho estos días en las redes, en la radio, en las televisiones locales. Jesús era un buen hombre, era un hombre cercano, era un hombre con un gran corazón, muy primario en todos sus sentimientos, y realmente las veces que hemos hablado, hacía tiempo que no nos veíamos virtualmente por Facebook, pero directamente no nos veíamos. Él, cuando fue responsable de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Granada, en el tripartito, él tuvo momentos que lo pasó realmente mal. Lo pasó mal porque quizá cuando la organización a la que pertenecía, el Partido Andalucista, pues decidió acumular áreas de poder, porque claro, se dependía para gobernar de ese voto en concreto, pues quizás no midieron, no diría ya tanto él, sino no midieron las consecuencias que eso podía tener para una sola persona que no había gestionado tampoco nunca, el tener tantos ámbitos de gestión. Yo creo que en algún momento lo desbordaron. Pero él era una persona muy trabajadora y muy entusiasta. Intentó, en unas ocasiones creo que lo consiguió, en otras no, intentó corregir estar desbordado por la gestión local, de la política local, es el rompeolas primero que existe, y por tanto el agobio del día a día hace muchas veces que te consuma. Pero bueno, tú me estabas preguntando básicamente por él,
Y bueno, siempre que muere alguien todos tendemos a decir qué buena persona era, qué lástima. La verdad es que con 60 años morirse y de una forma tan repentina ha sido un verdadero golpe el que nos hemos llevado a las personas que lo queríamos, porque él se hacía de querer. Una persona cercana, gracias Enrique Mortalla por ese perfil de Jesús Valenzuela. Y tengo aquí a mi izquierda al profesor catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Que vienes, por cierto, de una universidad de Irlanda. ¿Has estado este semestre? ¿En qué universidad era, Agustín? En la UCD, la University College of Dublin. University College. Agustín Ruiz Robledo, que además, entre otras muchas cosas, publica periódicamente artículos muy interesantes de leer en El País. Le quería preguntar concretamente por el último que leí el día 11 de enero, quiero recordar. Agustín Ruiz Robledo, ¿el Senado necesita ser abolido? Bueno, esa es la tesis que yo mantengo, precisamente aprovechando lo que aprendí en Irlanda. En Irlanda es el único país del mundo en el que se le ha preguntado a los ciudadanos si quieren abolir el Senado y han contestado que no, a pesar de que los tres principales partidos, incluidos los partidos de gobierno, pedían su abolición y sin embargo los ciudadanos votaron que no. La razón, si yo he entendido bien la política irlandesa, era que consideran que allí hay personalidades independientes. Y esas personalidades independientes permiten hacer una política distinta. El caso concreto que yo contaba era que en contra de la voluntad del gobierno se ha aprobado el Senado se ha aprobado un proyecto de ley para prohibir el comercio que venga de los territorios árabes ocupados por Israel, ¿no? Que me parece que éticamente es una cosa muy moral y que tiene mucha fuerza. Bueno, eso lo ha hecho un senador independiente que está muy unido a Israel y a los grupos de oposición a Israel, en fin, una persona independiente que ha conseguido mover a otros senadores y ha dejado al gobierno en minoría. ¿Por qué está ese senador independiente ahí? Pues por una cosa que se llama el sistema electoral, por el detalle técnico del sistema electoral en el que no es territorial, sino que es por decirlo de alguna forma, por gremio. Entonces hay un colegio universitario donde ha sido elegido este senador. Luego hay otro colegio de cámara agrícola, hay otro sanitario, en fin, hay como 4 o 5 colegios en que los representantes votan. Entonces, ahí ese Senado es útil. Mi pregunta es, ¿sería posible hoy, este Senado viene de los años 20, ¿sería posible hoy un Senado que inevitablemente tendría lo que llamábamos un componente corporativo? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es que en los años 20 estaba de moda el corporativismo, pero luego lo tomó el fascismo como eje de funcionamiento. Con Franco teníamos en España los tercios aquellos familiares y de profesionales, y hoy día algo que nos huela a desigualdad entre ciudadanos. Oye, ¿y por qué van a votar solo los universitarios? ¿Y por qué van a votar solo los representantes o los agricultores? Eso sería imposible. Bueno, pues esa es mi tesis. Como eso sería imposible y como los demás senados, incluido el americano, el alemán, le demos las vueltas que le demos, todos los demás senados tienen siempre un componente partidario que hacen que sea de alguna forma u otra una repetición de la Cámara Baja. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo vemos en España, en Alemania, que es el Senado que más personas tiene a favor del Senado alemán y que sería el menos malo, por decirlo así, desde un punto de vista técnico. También lo hemos visto cuando los gobiernos socialdemócratas en los años 90 y en los años 2000 tenían mayoría, los demócratas cristianos aprovecharon el Bundesrat, utilizaron el Bundesrat para boicotear. Entonces, mi conclusión al final, mira, no le damos más vueltas. Quitamos el Senado. Eliminación del Senado. Agustín Robledo. Y nuestro cuarto invitado, Paco Espínola, periodista, escritor, productor. Buenas tardes, Paco. Hola. Como periodista me gustaría preguntarte, porque también está muy sobre la mesa, el tratamiento de los medios de comunicación al caso Julen. ¿Qué te ha parecido, Paco? Bueno, llamarle medios de comunicación es casi un absurdo. A veces yo como periodista me avergüenzo por solidaridad quizá conmigo mismo de la poca vergüenza, de la indignidad y de la miseria intelectual que practica esta gente. Estoy hablando
concretamente de dos cadenas de televisión, que son Antena 3 y Telecinco, y estoy hablando concretamente de los programas de máxima extensión horaria, que son el de Ana Rosa Quintana y Susana Griso. Esta gente, ese tipo de periodismo, convierten en carroña los buenos sentimientos y se abalanzan como buitres a donde no hay absolutamente ningún tipo de información, porque no se sabe. Además, por dignidad y por respeto, en esas circunstancias lo coherente es mantener silencio, y si hay que hacer una investigación de la que no están capacitados los periodistas, tienen que darla a los profesionales, en este caso los bomberos, la policía, los servicios sanitarios. Luego la actitud absolutamente miserable del Partido Popular, enviando ahí a su rezador oficial a asistir ante las cámaras de ese proyecto de superstición y mimetismo con el entorno, pues ya ha marcado la pauta de esa cuestión. Pero como no se conforman con eso, ellos siguen rascando, siguen. Todavía hay datos donde supuestamente va a aparecer una información, bueno, resumiendo, repugnante. Ahí ha quedado esos 4 análisis pormenorizados de nuestros invitados de esta tarde, de estos invitados expertos en la materia. Vamos a comenzar, si les parece, por un tema que está muy candente, como es el conflicto del taxi, especialmente en Madrid y en Barcelona, porque el Cabify y Uber han anunciado hoy mismo que se van de Cataluña. ¿Qué repercusiones tiene esto para los trabajadores? ¿Qué les parece a nuestros invitados el conflicto del taxi? ¿Por qué creen que se ha llegado hasta estos extremos? Y empezamos, si te parece, Álvaro Martínez Sevilla, por ti. Bueno, pues me van a permitir, yo me voy a remontar casi 200 años. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, se desarrolla la industria textil. Y entonces aparece un movimiento, los luditas se llaman, que dicen que los nuevos trabajadores que manejan las fábricas textiles están menos cualificados, se les paga menos y empiezan a quemar las máquinas textiles. Empiezan a quemarlas, empiezan a boicotear, digamos, las máquinas que vienen con la revolución industrial. Claro, si uno lo ve con la perspectiva del tiempo, casi esboza una sonrisa, ¿no? Porque ya se ha desmantelado hasta la industria textil de aquí, ya no hay ni industria textil con máquinas en este país que se llama España. El textil viene de El Salvador, viene de India, viene de Bangladesh, etcétera, 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 ¿no? Quiero decir que, bueno, vamos a ver, es evidente que los taxistas no pueden ponerle puerta al campo, no pueden ponerle puerta al campo de Internet y de la tecnología. La tecnología entrará en todos los trabajos, entrará en el periodismo, entrará en las industrias culturales, ha entrado por supuesto en otros muchos, ya ha entrado en la universidad y entrará en el taxi. Entonces, lo que creo que tiene el sector del taxi es que plantear una negociación razonable. Naturalmente todo el mundo entiende que estén defendiendo su puesto de trabajo. Lo que no se entiende es la forma de defenderlo, que a veces son completamente fuera de la norma democrática. Es decir, lo que no se entiende son agresiones, pinchazos, boicoteos, etcétera, etcétera. Esto no se entiende, ¿no? Pero al margen de la forma, lo que tienen que plantear es una negociación donde ellos no pueden, entiendo desde mi punto de vista, decir, nosotros no nos movemos de aquí. Tienen que, como trabajadores cualificados que están en el sector, dar un paso adelante y decir, nosotros también vamos a apostar por la tecnología y vamos a apostar por competir en mejores circunstancias. Mientras ese paso no se dé, va a ser muy difícil, y llegamos a la situación hoy de Barcelona, que el mes que viene tiene el Mobile World Congress y tiene que no se pueden pedir a través de móvil, por ejemplo, unos servicios que son normales en todas las ciudades del mundo. Esto es como si uno va a una farmacia y le dicen, pues aspirinas no tengo, oiga, ¿no? Le puedo dar de toda clase de cuestiones, pero aspirinas no tengo, ¿no? De tal manera que, bueno, pues ahí hay una convivencia difícil. Creo que el enfoque que se está haciendo del problema no está centrándose en la negociación, sino que está centrándose en la preeminencia de un sector, y creo que eso está abocado al fracaso. Más aún cuando ni Uber ni Cabify sobrevivirán dentro de 20 años. Dentro de 20 años no habrá ni Uber ni Cabify. Habrá vehículos autónomos que estarán conducidos por nadie.
Sí, pero Ese es- serán de Uber, que está haciendo Claro, ¿por qué no se asocian los taxistas y entran en ese campo para poder competir con Uber? Porque al final, si no, será Uber el que le ofrecerá contratos a las taxistas para llevar a pasajeros y los taxistas tendrán que irse contratando con Uber, ¿no? Es decir, que yo ahí veo un déficit de planteamiento. Enrique Moratalla. Yo creo que Álvaro lo ha, como es habitual, lo ha centrado estupendamente. En primer lugar, la tecnología es hija de nuestro tiempo y va a invadir todos los terrenos y todos los aspectos de nuestra vida, y además muy rápido, terriblemente rápido. Antes de que seas capaz de digerir algo, ya habrá algo nuevo. Entonces no se le puede poner puertas al campo, es un error. Y luego las formas han sido absolutamente deleznables. Como ha dicho Paco antes del otro tema, repugnantes. A mí me parece que las formas no pueden ser esas, ni deben ser esas, y creo que flaco favor se han hecho un estigma de todo el sector, van a pagar justos por pecadores, y nadie ha pensado ni un solo segundo, nadie, en alguien importantísimo que es el usuario. El usuario. Nadie piensa en el usuario, que es al final, o somos los que tenemos que tener la posibilidad de contratar con uno o con otro, como nos parezca. Creo que se han metido en un callejón sin salida. No van Los a taxistas. los taxistas. Un callejón sin salida de muy difícil solución. Hombre, lo que resulta también un poco esperpéntico a nivel político es que una comunidad haga un decreto, que otra comunidad no quiera ni oír hablar de ese decreto, y mientras tanto la actitud del gobierno de España, como poco, es ambigua, puesta de perfil y quitándose de en medio. Esto hay que regularlo, y hay que regularlo con inteligencia y con generosidad, porque los acontecimientos nos irán desbordando año a año. Agustín Ruiz Robledo. Es difícil no repetirse, o sea, hay un plano social, hay un plano político y hay un plano jurídico, ¿no? El plano social creo que lo han explicado bien tanto Álvaro como Enrique, ¿no? Podríamos dar alguna nota erudita. La palabra taxi viene de una familia de Nuremberg, una familia alemana, que se llama taxi, y que inventaron lo que en su momento fue un avance social, una innovación, ¿no? Que fue este servicio de puerta a puerta que le alquila un coche, ¿no? Al principio eran carromatos, luego ya eran coches. Entonces el taxi nació como algo nuevo, se pasó a un servicio público, y ahora los taxistas, yo como usuario del taxi con los oídos abiertos lo oigo y dan razones que uno en principio le parecen convincentes. Sí, las razones que dice, oiga, ¿por qué yo tengo que pasar un examen? ¿Por qué yo tengo que pasar una ITV? ¿Por qué yo tengo que descansar un día? Tengo la tarifa fija y toda la gente del VTC no lo hace. Entonces ahí hay una cosa que hay que atender, creo yo, ¿no? Así que habrá que exigirle las mismas condiciones. Luego hay una cosa que no dice, y es el gran problema económico que hay detrás es el precio de las licencias. ¿Por qué las licencias del taxi están disparadas y son tan altas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora ha sido la entrada a un mercado cautivo en el cual los taxistas rentabilizaban la gran inversión, ¿no? Se habla de 120, 130.000 euros, eso es mucho dinero. Y claro, 200.000. Cientos, depende de la... Han subido, han bajado, depende de la ciudad. Entonces, ahí hay un problema que ya se están los economistas diciendo, pues vamos a resolverlo como Londres o como se ha hecho en Australia. Le están dando vueltas porque, como bien decía Álvaro y el propio Enrique, ahí no se le puede poner puertas al campo. Ahí tecnológicamente hay esa innovación. Están perdiendo los taxistas la batalla de la publicidad. Basta mirar en cualquier periódico digital los comentarios, y para encontrar un comentario a favor de los taxistas hay 20 en contra. Es decir, que hay muchos usuarios que están muy enfadados con los taxistas. En las grandes ciudades se están pasando los ciudadanos masivamente a Uber y a Cabify, y lo que están haciendo con esto es muy difícil, ¿no? Eso lo vería yo desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político, tenemos que la reacción del gobierno socialista ha sido aprobar un decreto ley para traspasarle las competencias a las comunidades autónomas. Y ahora están las comunidades autónomas con un problema creado por el gobierno. Y lo están resolviendo, pues como hemos visto, en Madrid de una forma,
en Cataluña. Cataluña de otra. No, ¿Cuál es no. el problema jurídico que yo veo? Sí, los taxistas se han aprendido muy bien, también me lo dicen los taxistas, se han aprendido muy bien una cosa que es verdad. Oiga, yo quiero que se cumpla la ley, 1 a 30. Sí, vale. Pero hay dos formas. Ahora mismo, en términos redondos, en España es de 1 a 10, ¿vale? Hay un VTC por cada 10 conductores. La solución facilísima es aumentar el número de taxis, ¿vale? Porque en el año 95 había 75.000 taxis y en el año 2018 han bajado a 65.000. Bueno, pues la solución que no proponen los taxistas es aumentar el número de licencias. La solución que ha propuesto el gobierno y que está ahora mismo vigente es de difícil constitucionalidad, porque dice lo siguiente: vamos a ir retirando licencias del mercado, pero para que no sea una expropiación le vamos a dar 4 años. O sea que el gobierno ha decidido que mucha gente va a perder dentro de 4 años su licencia. ¿Y por qué? Porque lo dice una ley. Pero ¿cuál es el razonamiento detrás de esa ley? Bueno, la ley, el decreto está impugnado y a mí me parece que tiene mucha facilidad en que sea declarado inconstitucional por un principio que se llama el principio de arbitrariedad, que está en el artículo 9 de la Constitución. No se pueden tomar decisiones arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos. Si se va a restringir mi derecho, tiene que estar justificado. Oiga, usted no puede cortar el puente de Carranza, usted tiene el derecho de manifestación, pero es que está dejando a la gente sin el derecho de circulación. Luego, le veo un problema. Lo mismo que el decreto ley catalán, ese de los 15 minutos, le veo el mismo problema. Oiga, ¿y por qué 15 minutos? Y además ahora el Ayuntamiento de Barcelona le puede añadir 45. Yo veo que ahí se ataca el principio de arbitrariedad. Es una decisión que solo se justifica para favorecer a los taxistas. Con lo cual, en el plano jurídico, hasta que no haya sentencias no sabemos cómo acabar la cosa, pero en el plano jurídico me da a mí la impresión que a los taxistas les va a ir mal. Les va a ir mal, a no ser que encontremos argumentos que hasta ahora yo no he visto, ¿no? Paco Espínola. Hay una palabra que ha utilizado que es arbitrariedad, que me gusta mucho. Lo que pasa es que está aplicada en un sentido unidireccional, que es la siguiente. Hay dos tipos de estética social. Una, la de la presión social, que es la que están ejerciendo los taxistas al modelo publicitario de los chalecos amarillos parisinos, y otra, la presión del capitalismo. La presión social es fea, siempre es fea. Ver la violencia en la calle es fea y muy desagradable. Pero hay una presión más sutil, que es la que utilizan estas multinacionales. ¿No estáis de acuerdo con este proyecto? No estoy de acuerdo con este proyecto del gobierno y tal. Un ERE. Fuera 2.000 trabajadores, que es lo que han hecho en Cataluña. Eso es menos violento, es menos sangriento. Bueno, ya se suele hacer, ya se dio un golpe de Estado en Italia cuando el primer ministro planteó hacer un referéndum sobre el tema del euro. En Grecia también se dio otro. Ahora están preparando otro al estilo Pinochet, que tanto le gusta al señor Alfonso Guerra. En fin, son los héroes políticos de esta gente. E incluso Susana Griso, mi adorada Susana Griso, esta mañana decía en Antena 3 que Podemos se ha ido infiltrando en el sector del taxi. No sé en qué parada han tomado los taxis, los de Podemos, que supongo que como son sucios y tal, no sé ni siquiera cómo lo han dejado entrar en los taxis, pero ella ya tiene una solución. Quiero decir que publicitariamente esto tiene varias lecturas, y la última mía, incidiendo con la que también ha hecho el compañero, que la tecnología va a acabar con estas formas laborales. La tecnología ya ha acabado con esas formas laborales. La tecnología en el periodismo ha terminado con los periodistas. Ahora una redacción de un periódico no tiene 15 periodistas, tiene 3 periodistas que son los que controlan la información de la máquina y luego la venden. Esa es la cuestión. Entonces, de momento estoy con la reivindicación salarial y de actitud de los taxistas de la calle, y hasta que no se demuestre lo contrario, las multinacionales con capitales, en fin, dudosos,
en paraísos fiscales no me merecen mucha confianza. Pues con esta última reflexión de Paco Spínola nos vamos a publicidad, que es solo un par de minutos, y volvemos porque tenemos muchos y muy buenos asuntos de debate. Hasta ahora mismo. Bueno, y nosotros seguimos debatiendo aquí durante la publicidad porque son muchas las cosas que tienen que aportar nuestros contertulios y entre ellos incluso las comenta. Ahora queríamos hablar y quería yo sacarles a colación el asunto de la fosa. Se habla comúnmente como la fosa de Federico García Lorca. Sin duda hablamos de memoria histórica porque técnicos de la Universidad de Granada han determinado ahora que no está Federico García Lorca ni la mayoría de los cientos de enterrados en el sitio concreto donde se habían realizado las excavaciones. Este es un tema que se lo voy a abrir precisamente a Paco Spínola, con el que hemos terminado antes justos de tiempo porque íbamos a publicidad, porque él conoce de primera mano, ahora nos cuenta algunos de los pormenores en este caso. ¿Qué opinas, Paco Spínola? Bueno, lo más reciente ha sido la investigación que ha hecho la universidad en el entorno de la fuente del Parque García Lorca de Alfacar. Este parque se construyó de 1982 a 1984, dirigió esa creación el entonces presidente de la Diputación, el señor Sánchez Fava, y ya en esa creación de ese parque, alguien rumoreó que habían aparecido unos restos humanos. Se comentó que habían aparecido unos restos humanos. Restos humanos que nunca fueron mostrados a nadie, que nunca se supo nada, porque esa es otra de las cuestiones de esta ciudad. Esta ciudad es magnífica para morirse, porque si estás vivo solamente recibes miradas de soslayo. Aquí lo perfecto para ser alguien es morirse. A partir de ahí llegan los managers del ataúd y elevan a las alturas la memoria de la gente. El caso de García Lorca es sangrante. Precisamente ese año, 1980, finales del 82-83, yo estaba trabajando en la revista Cambio 16 y me encargaron que hiciese un reportaje sobre ese tema. Entonces, yo contacté con un señor que se llamaba Benigno Vaquero Cid, que en agosto del 36 era maestro en Pinos Puente y que recibió un encargo de don Francisco García de cobrar el alquiler de unas tierras para la causa entre comillas, porque esa causa le iba a devolver un cadáver. Esos recibos se publicaron, esos cobros, y la confirmación de Benigno Vaquero Cid pues fue que se había retirado el cuerpo de García Lorca. Eso por un lado. Por otro lado, en el parque se fusiló gente, es cierto, pero nunca hubo enterramiento. En 2009 se hizo una investigación exhaustiva alrededor del monolito que, según Ian Gibson, estaba enterrado Lorca, según él estaba ahí enterrado. Se hizo una excavación arqueológica que dirigió Francisco Carrión y que se elaboró un informe, que es un informe absolutamente exhaustivo. Y en esa prospección geofísica se elaboró otro informe perfectamente planificado, todo con datos, con argumentos científicos, donde se demostraba que allí jamás hubo enterramiento, nunca, porque es imposible, porque el máximo de tierra que había era 1 metro y lo demás era roca. ¿Y entonces por qué han seguido excavando allí? Tradición. Ah, vale, una cuestión de tradición. Es una cuestión de tradición, ya excavar y horadar toda la montaña. Y hubo muchísimo fusilamiento, mucho, incluido el de García Lorca. Pero enterramientos allí no. Y luego la demostración o la identificación de esos enterramientos es imposible porque la mayoría de ellos está demostrado que se arrojaron a la cima de Biznar. La cima de Biznar es un torrente
que arrastró huesos, tierra, mezcló todo e hizo desaparecer los restos humanos. Quedan todavía fosas. La cuestión no es esa, la cuestión es esa pertinaz voluntad en seguir buscando a una persona cuya familia no quiere que se le busque, mientras hay miles de familias que sí quieren que se busquen los restos de la persona que forman parte de su vida y de su historia. Entonces, bueno, se sigue investigando eso, sigue la gente también jugando con esas ideas. Por ejemplo, hay un periodista, conocido mío, en fin, Víctor Fernández, de La Razón, que sigue obstinadamente investigando sobre algo que ya está investigado. Es que no tiene sentido esa vuelta de tuerca. Esto fue en 2009. En 2019 es cada década, es la conmemoración de un fracaso. En tanto y en cuanto descubrir la verdad no es un fracaso, porque se llamó fracaso aquella investigación, que era en la fosa de Alfacar, no la fosa de García Lorca, ¿no? Exacto. Entonces descubrir la verdad no es un fracaso, pero claro, si sigues investigando sobre lo que no ocurre, entonces empieza ya a haber ahí una especie de rutina monomaníaca en ese trabajo. Álvaro Martínez Sevilla. Sí, bueno, yo creo que lo ha explicado con todo lujo de detalles Paco Espínola, ¿no? Es decir, que nos ha dicho, allí se ha removido mucho, se ha acabado, se ha ido con georradar, se ha ido con pico y pala, se ha ido de todas las maneras posibles. Y bueno, pues no tiene sentido seguir en una vía sin que haya ninguna nueva información, ningún indicio razonable. No tiene sentido seguir buscando. Hay una cierta presión, digamos, social, mediática en todo esto, porque el cadáver de Lorca, en el caso de ser encontrado, se convertiría, yo creo que después del de Gengis Khan, en uno de los desaparecidos más famosos de la historia, ¿no? Quiere decir que desde el punto de vista internacional y por la proyección, ¿no? Pero no tiene sentido seguir buscándolo allí, no hay ninguna información, no se puede ir, digamos, con esta presión mediática y sin argumentos racionales. Y yo creo que efectivamente aquellas personas que tengan seres todavía queridos, familiares, con indicios muy serios, no solo con indicios muy serios, con certidumbres, con informes de que esos cuerpos están ahí, pues esos son los que hay que rescatar para la memoria de sus familiares, ¿no? Y donde no hay, pues yo creo que se trata de una operación de burbuja, de una operación que hincha, digamos, la presión sobre la búsqueda, pero que, como vemos, pues no ha conducido hasta ahora a nada. Por tanto, lo mejor es cerrar ese capítulo, salvo que mañana alguien encuentre documentación, localización y pruebas serias de que puede estar en algún sitio. Enrique Moratalla. Estaba acordando de una charla que dio Antonio Arias, contando una anécdota de su hermano Jesús cuando recibió aquí en Granada a Joe Strummer. Sí. Que venía fascinado con la obra y la vida de Lorca, y lo primero que hizo fue decir que lo llevara a una ferretería para comprar un pico y una pala, porque él se iba a poner a buscar el cuerpo, que lo llevara rápidamente, que él se iba a poner con el pico y la pala a buscar el cuerpo. Bueno, eso no deja de ser una anécdota simpática, pero yo creo que la última frase que ha dicho el maestro Espínola lo resume todo muy bien, aparte de que está muy documentado y que eso ya no tiene vuelta de hoja. Está muy estudiado, muy documentado y muy claro. A pesar de que hay mucha gente que le viene bien seguir con esto porque detrás de eso hay cierto negocio también, ¿no? Que yo creo que, podría decir, ¿es legítimo? No, no es legítimo. Ya a esta altura no es legítimo, es bastante miserable continuar por ahí. Pero la última frase que ha dicho Paco es paradigmática. Hay miles de personas que quieren rescatar los restos de sus familiares. Y eso no solo es legítimo, es un grito y es inadmisible. Hasta que no se entienda, y eso es importante, que los muertos son de todo, hasta que no cerremos esa parte de la historia, esto no va a tener arreglo. Y si la familia Lorca no quiere que se busque el cuerpo de Federico, hay que respetarlo. Respetémoslo, sí. Respetémoslo.
Y es también un agravio comparativo que se invierta tanto en buscar a una persona y no haya medios para buscar a tantas miles de personas que sus descendientes están deseando de darle una sepultura correcta. Luego quieren darle un carácter político, ideológico. Es falso. Es decir, esto fue una promesa incumplida del primer gobierno de Zapatero. Y debido a las presiones de Izquierda Unida y de las asociaciones memorialistas, se llevó a cabo en la segunda legislatura. Correcto. Lo dirigió Teresa Fernández de la Vega y fue una ley sin estructura jurídica y sin dotación económica. Es decir, nunca ha hecho gracia el tema de la memoria histórica dentro del PSOE, y eso lo puedo testificar. No estoy hablando de los socialistas. Cuando yo hablo del PSOE, yo no hablo de los socialistas porque es otro tipo de personas, ¿no? Entonces, es curioso que un alcalde de Málaga, del PP, invierta 200.000 euros en la excavación de las fosas comunes del cementerio de San Rafael, que son las mayores fosas comunes de Europa después de la guerra de los Balcanes, y el PP no se atreva a decir nada sobre esa cuestión. ¿Por qué? Porque es una cuestión digna. Y el alcalde de Málaga, siendo del PP, ha explicado muy claramente que estamos hablando de dignidad humana. Esa es la cuestión. Agustín Robledo. Sí, yo la verdad es que tengo muy poco que decir, si acaso permitirme una matización jurídica. ¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía haya investigado, haya gastado dinero público en una fosa cuando la familia de García Lorca había pedido que no se investigara, ¿no? Porque la razón jurídica era que no se estaba buscando a García Lorca, sino al maestro y al banderillero que estaban enterrados allí. Es decir, jurídicamente se ha buscado un revestimiento distinto, ¿no? Ha sido por el gran argumento que se ha dado, aunque los titulares siempre era buscar a García Lorca, ¿no? Pero la simple actitud de la familia no puede... Hubo un momento, Agustín, que decir, Sí. también echemos un poco la vista atrás. Hubo un momento hace 10 años, hace 12 años hubo un momento en que había cierta presión y los historiadores, algunos de ellos que estaban en torno al tema, el propio Ian Gibson, como más señero, que decían, no, es que tengo indicios, es que afirmo que tengo, que he contactado, que he hablado con gente, es que me han llegado estas noticias. Entonces, había cierta presión. Imaginemos un gobierno que dice, no vamos a buscar esto, a uno de los poetas más famosos de Andalucía, y con esta presión mediática. Es difícil de resistir esa presión. Ahora bien, esa presión ocurrió hace 10, 12 años, esos trabajos se llevaron y fueron infructuosos. Es decir, hoy ya día no cabe volver hacia atrás y volver a ese momento, ¿no? Lo único que quiero decir es que quizás en aquel momento tenía un cierto sentido hacer alguna prospectiva. Tenía un cierto sentido. Ahora desde luego no lo tiene, y yo creo que ahora la decisión es correcta, pero que no ha habido aquí solo una decisión de un gobierno. Aquí ha habido toda una presión, yo ya lo he dicho antes, muy clara, mediática. Ha habido allí corresponsales destacados, ha habido noticias internacionales, ha habido historiadores que han estado haciendo el seguimiento día a día prácticamente. O sea, ha habido todo digamos, una operación ante la cual era muy difícil resistirse. No, sin duda, porque además tú antes decías el cadáver de Genghis Khan, ¿no? Pero en Portugal tienen a Sebastián I, que se les perdió en el siglo XVI, el rey se le perdió en una batalla, y están muchos diciendo a ver cuándo aparece Sebastián I el deseado, ¿no? O sea que en un momento determinado, bien en una nación, bien en una localidad, bien en un gremio, se crea un deseo de encontrar a alguien. Pero yo le quiero decir, que a lo mejor me estoy equivocando, que la última, no las primeras, la última investigación financiada, el argumento jurídico era que se buscaba los cadáveres de otras personas cuyos familiares sí lo habían pedido, ¿no? En 2009 se consultó con la familia Lorca, no para buscar el cadáver, repito, jamás, nunca se ha buscado el cadáver de Lorca, nunca. Se consultó con ellos por si aparecía unos restos que eran perfectamente identificables, que no es solamente con el maestro con la pata de palo, que decía, es que claro, si aparece una pata de palo y dos cráneos, uno es de Lorca. No, Lorca era
dolicocéfalo, tenía un cráneo un tanto especial y hubiese sido fácilmente identificado. La familia dijo que no. Vale, perfecto. Pero sí había 5 peticiones de personas que creían que sus parientes estaban enterrados allí. Una de las que tuvo más conflicto fue la de Francisco Galaví, porque parte de la familia no quería y parte de la familia sí quería. Y eso se dejó que se decidiese por vía privada con ellos. Pero no hubo argumento jurídico para buscar a Lorca o para excusar la búsqueda de Lorca, porque jamás se hizo eso así. De tal manera que, hablando de la presión mediática, se hizo una primera excavación. La carpa se puso porque a las 7 de la mañana, que era cuando empezábamos a trabajar, allí estaba helando, y se puso para proteger el terreno, no fue para hacer allí un circo, como intentaron contar algunos. Curiosamente, el señor don Sebastián Pérez, que se enteró que existía un periódico que se llamaba Washington Post, y el Washington Post se enteró que existía un señor que se llamaba Sebastián Pérez, y allí soltó que aquello era una pantomima y que había que olvidar. En fin, perfecto. Allí se hizo una señalización para iniciar la prospección, se fueron los científicos a sus casas, y esa noche apareció un señor llamado Luis Avial, famosísimo, ¿no?, que tiene nombre de héroe mitológico, con un georradar que es el que se apunta a todas las búsquedas y no encuentra nada. Es curioso, ¿no? Es un buscador con un georradar que se apunta a todas las búsquedas. Este señor, según declararon unos chicos que estaban allí en el parque, se dedicó a utilizar las mediciones que habían hecho las otras personas. No pasó el georradar, y 2 días después el periódico Ideal aparecía, el grupo Vocento, aparecía con una portada a 5 columnas, con un diseño, una infografía que parecía un hotelito japonés, donde ya habían situado a Lorca, a Galaví, al maestro, al torero, al banderillero y a un cuñado de un primo que ellos conocían, que sabían ciertamente que estaba allí. Claro, no tuvieron ni la vergüenza de desmentir la noticia, y aquello siguió rodando. Lo mismo que el Granada Hoy publicó también que se habían aparecido restos humanos en una fuente ignorada, que era el niño Jung, el famoso cantador informático, el niño Jung, el alcalde de Jung, experto en conocimientos varios, donde él declaraba que sí habían aparecido restos humanos. Quiero decir, todo el mundo en Granada sabe dónde está Lorca, cuando se ha investigado dónde no está Lorca, incluido el señor Ian Gibson, que algún día tendrá que explicarlo entrecomillado de la maleta de Agustín Penú. En fin, es una ciudad bellísima, es una postal maravillosa, pero que fantasmas hay vivos y muertos, muchos. Bueno, a mí me gustaría cambiar de tercio porque nos acercamos ya al final, y con Agustín Robledo, que ha intervenido poco en esta tercera tanda, porque tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones en clave nacional, pero hoy precisamente hemos conocido un barómetro del CIS que, ahora os pregunto si queréis por la credibilidad del CIS últimamente y de su barómetro, pero dice que el PP se sitúa como cuarta fuerza política, gracias al auge de Vox, que el PSOE ganaría las elecciones. Podemos y Ciudadanos más o menos se mantienen, Ciudadanos recoge un poco también de la caída del Partido Popular, pero en Granada nos encontramos con un escenario muy variado, por decirlo de alguna forma. Han surgido nuevas plataformas en las que vemos rostros conocidos como Lola Ruiz, antigua concejal del Ayuntamiento de Granada, como María Martín Romero en otra de esas plataformas. Todavía no se sabe bien la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Sí que sabemos que será Sebastián Pérez por el Partido Popular, Luis Salvador por Ciudadanos, y por el PSOE Paco Cuenca. Agustín Robledo, una primera valoración. La primera, o ficción del escenario. La credibilidad del sí se mantiene basándonos en las encuestas anteriores. ¿Y qué sabemos? Que ha fracasado estrepitosamente en los pronósticos que ha hecho. Luego, ¿habrá acertado en esta? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que su credibilidad
no solo de Félix Tezanos, ya anteriormente venía siendo puesta en duda, ¿no? Eso, ahora, que hay un fraccionamiento del voto también parece evidente. Si ese fraccionamiento llega a hundir al PP hasta el 14%, me parece que era, ¿no?, desde el 37% que sacó en las elecciones anteriores, pues es difícil de saber. Yo pienso que no, pero no tengo ningún dato. Que Ciudadanos y PP y Vox den bastante menos que Podemos y PSOE también me parece difícil de creer. En Andalucía no ha sido así. Y Andalucía han ido es un colectivo tan grande como que tenemos 8 millones de habitantes. Luego, no se corresponde, los datos del sí no se corresponden ni con las elecciones anteriores ni con las elecciones andaluzas. Por eso, y además no se corresponde con las predicciones que ha ido haciendo el sí. Por tanto, creo que estos datos son también dudosos. En cuanto a Granada, hay una explosión de candidaturas, pero hay que recordar un pequeño dato técnico. Para entrar en el ayuntamiento hay que obtener un 5% de los votos. Y un 5% de los votos, alrededor de 100.000 votos, 100 y pico mil, nos podemos ir a los 6.000 votos. ¿Es factible que haya 4 o 5 candidaturas que cada una de ellas consiga 6.000 votos? Lo veo poco probable, ¿no? Casi os voy a pedir, compañeros, que sea en titulares porque se nos está acabando el tiempo. Enrique Moratalla, Álvaro, y terminemos con Paco Espínola. La pregunta era... Ficcionemos sobre las próximas elecciones y el escenario ficciones político. Animadas de ayer y hoy. Pues yo creo que lo que ha comentado el maestro Ruiz Robledo es muy oportuno. Es muy difícil que partidos emergentes nuevos tengan la posibilidad de adquirir un solo concejal, teniendo que tener entre 5 y 6.000 votos. Eso es realmente complicado. Lo demás, pues va a depender, como hay un evidente fraccionamiento, va a depender del día después. El día después es lo que va a decidir todo, como ha pasado y como seguramente pasará, porque el fraccionamiento del electorado y el fraccionamiento del voto ha venido para quedarse. Y por tanto, la cultura de negociación y de sumar, que es democrática y es legítima, pues ahí está. Quien tenga esa habilidad de saber negociar y sumar más, será quien legítimamente gobierne. Álvaro. Vamos a ver, yo coincido con Agustín en que la credibilidad del CIS es pequeña. ¿Podemos sacar alguna información útil de los números que da el CIS? Yo tengo un método. Cojo otra encuesta de tanta credibilidad como la del CIS, que es la del ABC. La sumo con la del CIS y hago la media. Y entonces, entre las dos, me hago una idea de por dónde va el asunto. No saco números porque esto ya sería demasiado aventurado, pero con la media de ABC y el CIS, aventuro tendencias. Entre las tendencias, que el Partido Socialista sube algo, que la medida de la subida yo creo que está todavía mucho por ver. En política las cosas cambian en meses de forma tremenda. En política un traspiés se puede convertir en un 4 o en 5% y un éxito se puede convertir en un 4 o 5% al alza. Pero yo detecto cierta subida del Partido Socialista, primero. Segundo, detecto que la política de Casado, lejos de frenar la caída que tenía el PP, la acentúa. Es decir, que la política de Casado, que ahora Aznar pues tanto se esfuerza en defender y echarle todas las culpas a Rajoy. Oiga, Rajoy sacó 130 y tantos diputados en la última ocasión y ahora vamos a ver si el PP llega a los 100 o vamos a ver si llega a los 90 o vamos a ver, pero desde luego parece que hay una tendencia clarísimamente a la baja. Parece que parte de ese voto se lo lleva Ciudadanos, del Partido Popular, el más moderado, el más liberal quizás, parece que parte se lo lleva Vox, el voto más a la derecha al que, digamos, pues Casado le está dando carta de naturaleza, ¿no? Y parece también pues que hay cierto declinar de Podemos, al que le pasan factura, pues quizá una línea errática, dependiendo de los lugares y de las comunidades, al que le pasan factura... pues problemas internos, divisiones, problemas internos y no ser capaz de configurar un polo coherente y a la vez atractivo, ¿no?
Esas son las tendencias que detecto. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan, porque en política 2 meses es un mundo y 3 meses yo creo que es un universo, ¿no? Es decir, que vamos a ver cómo evoluciona. Paco Espínola. Bueno, también muy breve y muy rápido. Efectivamente, respecto a las estéticas que manejan los partidos, Aznar lo que debe hacer es seguir escribiendo, que es lo que hace realmente mal, porque lo demás es inútil. Respecto a las propuestas que se hagan en Granada, en 2002, Gregorio Jiménez, que claro, en 2002 Gregorio Jiménez elaboró ya un estudio absolutamente documentado, contando con la participación de un montón de técnicos sobre qué era esta ciudad. Una de las cosas que intenta presentar ahora el excelentísimo señor Sebastián Pérez es esa historia. En fin, La Gran Granada. La Gran Granada. La Gran Granada, sí, que es un título muy bonito. Pero independientemente de eso... Es curioso, que es curioso que Sebastián Pérez haya escogido como lema La Gran Granada, que es el título de una novela de Justo Navarro, por cierto, una novela negra, una novela de serie negra, sí, que relata la especulación urbanística cuando Franco, digamos, el ensanche de... Pero para escoger una novela de Justo Navarro... Falta de lectura. Sí, para escoger una novela de Justo Navarro hay que saber leer primero. Entonces, yo no creo en la democracia demoscópica, que es como el Festival de Eurovisión, y en el CIS, es decir, de pronto la tendencia es esta y vamos a votar a esto. No me lo creo. Tampoco creo que 200 me gusta en Facebook te den una concejalía. Bueno, pues ahí queda ese análisis de Paco Espínola. Muchísimas gracias, profesor Agustín Ruiz Robledo, profesor Álvaro Martínez Sevilla, Enrique Moratalla. Muchísimas gracias a los cuatro, y ustedes saquen las conclusiones, que aquí les han dejado bastante información nuestros contertulios. Nos vemos la próxima semana en esta su casa y en este debate granadino. Hasta la próxima semana.